Con esta hermosa imagen en mi ventana nos recibe Ucrania, donde comenzaremos una nueva aventura de Nitan Guaso en Kiev, ciudad que hoy nos espera vestida de blanco, la que lamentablemente en el pasado fue vestida varias veces de luto, ya que ha sido protagonista de aterradores episodios de violencia y muerte, como la más reciente en el 2014, cuando su pueblo derramó muchísima sangre en la lucha por la libertad y la dignidad de su gente. Kiev es la capital y la ciudad más grande de Ucrania, con una población aproximadamente de 3,6 millones de habitantes. También es un importante centro industrial, científico, educativo y cultural de Europa del Este. Además, tiene sedes de muchas industrias de alta tecnología, instituciones educativas e importantes monumentos históricos. Nuestra primera parada fue la estación central, la que con su estilo barroco ucraniano y constructivista soviético nos transportó a plena Guerra Fría con solo caminar unos minutos dentro de ella. Luego nos fuimos a la estación de metro Arsenalna, la más profunda del mundo con 105,5 metros de profundidad. Tiene dos tramos de escaleras mecánicas súper rápidas pero interminables. El trayecto es de más de 5 minutos y medio desde la superficie hasta los andenes. Es tan largo que incluso se pueden ver pasajeros leyendo un libro. Es casi un viaje al centro de la Tierra. Estas estaciones fueron construidas durante la época soviética con el fin de ser utilizadas como refugios en caso de ataques con bombas o de catástrofe nuclear. Esta ciudad mezcla con elegancia su antigüedad y modernidad, la que pudimos evidenciar desde su arquitectura hasta las personas mismas, ofreciendo un hermoso contraste urbano. Luego avanzamos hasta la Catedral de Santa Sofía, creada en 1051, la que posee una larga data de hechos históricos que la convirtieron en el primer patrimonio ucraniano reconocido por la UNESCO. Hacia el noreste se encuentra el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas, en el barrio del Podol. Esta maravillosa estructura de estilo bizantino y barroco fue construida entre 1108 y 1113 y su campanario fue creado 600 años después. Dentro de su hermosa y acogedora capilla decidimos extender nuestra visita, ya que era extraordinaria la sensación de paz y tranquilidad que se vivía, la que no se puede encontrar en cualquier lugar, como también nos pudimos maravillar con el hermoso canto gregoriano de sus monjes, jardines traseros y animales típicos de esta ciudad. A pocas cuadras está la iglesia ortodoxa de San Andrés, con su techo verde intenso que pareciera ser de terciopelo. Esta está ubicada sobre una colina, posición que le ha traído grandes problemas en su cimentación. A través de la empinada colina Volodymyrska se desplaza el funicular de Kiev, el que conecta el barrio histórico con el barrio comercial inferior del Podol, al lado del río Dnieper. Por esta ruta encontramos el Arco de la Amistad de los Pueblos, que se creó en 1982 para conmemorar el aniversario número 60 de la Unión Soviética y el aniversario 1500 de Kiev, pero en 2016 comenzaron planes para desmantelarlo, ya que aquí se prohíben los símbolos comunistas. Me siguió llamando muchísimo la atención que existieran largos centros comerciales construidos bajo tierra, llenos de tiendas de alimentos, ropa y todo lo necesario. Un detalle totalmente soviético, ya que estos lugares son destinados a proteger y acomodar a las personas en casos excepcionales. Sobre este centro comercial se encuentra la histórica Plaza de la Independencia o Maidán. Esta fue epicentro de las últimas revoluciones del siglo XXI, ya que se ha convertido en el punto de reunión elegido por los manifestantes, al igual que nuestra Plaza de la Dignidad, lugares en los que ha quedado en evidencia la unión, el implacable temple acero del pueblo, en los que ha derramado su sangre y dado su vida en la lucha por mejorar el futuro de una nación. Por esta misma razón es digno de exponer esta última revolución, ya que tiene un impresionante parecido con lo que está sucediendo en Chile. En el año 2013, el prorruso Viktor Yanukovych, en su segundo gobierno, niega a su país asociarse con la Unión Europea, perjudicando el futuro de todos los ciudadanos. A raíz de esto, los estudiantes despertaron y fueron los primeros en salir a las calles a protestar, ya que esto perjudicaba a varias generaciones posteriores. El comienzo fue con más de 1500 personas sin color político, y las que quisieron polarizar esta lucha fueron expulsados por ser oportunistas. Con estas marchas pacíficas y festivales inspirados por la unión de la gente, dejaron en claro que el pueblo tendría el poder para revertir este juego político.
Sin embargo, el gobierno no cedió dando la orden a la Berkut de reprimir a los manifestantes brutalmente. Este hecho dio pie para que la ciudadanía se organizara, convirtiéndose el monasterio de San Miguel en la primera sede de esta revolución. Aquí se concentraron personas de diferentes ciudades para crear puestos de logística, ayuda humanitaria y enfermerías. Así nació la Marcha de los Millones, con la esperanza de ser oídos, donde llegaron personas de diferentes lugares, religiones, idiomas, razas y condiciones físicas, sin importar el color político, manifestando que si se da corrupción, se responde con revolución. A pesar que la gente intentó que los policías se unieran a ellos y no defendieran al gobierno corrupto, estos rechazaron el llamado y prefirieron actuar con violencia, enfureciendo cada vez más a la nación. La dura posición del gobierno llevó a unir más a la gente, la que se organizó con más fuerza para resistir largas jornadas de protesta, ya que la decisión sería estar ahí hasta ser oídos por todo el mundo. Representantes de la Unión Europea y Estados Unidos se reunieron con Yanukovych para encontrar alguna solución al conflicto. Sin embargo, él decidió poner más represión y desalojar Maidán a la fuerza. Esa noche los hombres contra los militares sin miedo defendieron su posición, resistencia a la que se unieron los monasterios tocando sus campanarios para reunir más personas hasta detener a la Berkut. A raíz de esta resistencia por parte del gobierno, esta lucha por la dignidad unió más aún los espíritus. Por esto mismo, los vecinos llevaron ropa de abrigo, víveres, materiales para construir barricadas y refugios. Además, exmilitares entrenaron a la primera línea para que fueran más resistentes y organizados al momento de defenderse de la policía. En esta convocatoria nacional ya no existía diferencia entre regiones ni razas, no había ni buenos ni malos, sino que era todo un país disgustado por el régimen del gobierno, y no pararían hasta que renunciara el presidente y su pandilla. Esto ya era una dictadura legalizada, ya que aprobaron leyes rápidas que sancionaban a quienes portaran cascos, capuchas y a grupos que se juntaran en la vía pública. Por esto, irónicamente, todos salieron a la calle con ollas en la cabeza y máscaras, respondiendo a la inoperancia de su parlamento. Enfurecieron tanto al pueblo que se enfrentaban cara a cara contra la Berkut, pero esta estaba armada, y contra esto los protestantes creaban barreras de fuego con neumáticos y madera como método de defensa para poder detener las tropas y protegerse en Maidán. Cada día se incrementaba más la violencia y se vulneraban gravemente los derechos humanos. La policía contrató a los titushki, matones agresivos que eran protegidos por la ley. Desnudaron y les pegaron a los manifestantes, destruyeron las enfermerías, dispararon a los voluntarios de la Cruz Roja y cobraron muchísimas víctimas con el daño permanente en sus ojos, causando una gran explosión emocional en la gente. Más aún cuando comenzaron a utilizar munición de verdad para matar a su propia gente, llevando este conflicto a un punto sin retorno, ya que si no se lograba la libertad ahora, no lo harían nunca, decidiendo así seguir la lucha hasta el final, costara lo que costara. La Berkut no tuvo misericordia ni moralidad, disparó a sacerdotes, quemó edificios con gente en el interior, desatando más la ira y el odio entre los manifestantes, quienes se enfrentaban a muerte y quienes vivían solo les quedaba refugiarse tras el fuego y el humo, pero nadie corría hacia atrás, no había miedo en dar la vida para cambiar el futuro de su país. Los ciudadanos ya habían formulado sus peticiones y si éstas se cumplían se abolía Maidán. Por lo tanto, con el fin de entregar sus propuestas al Parlamento, se acercaron a este en una marcha pacífica. Sin embargo, la orden para la policía y los titushki fue disparar a matar a quienes se acercaran. Así abrieron fuego con fusiles de guerra, siendo un asesinato en masa. Ya no había misericordia por ninguno de los dos bandos. Ahora estaban peleando a muerte a pesar de las desventajas. Era tal la unidad y la valentía en ese momento que no dudaban en arriesgar su vida por salvar otra o recuperar el cadáver de un compañero caído. Solo decidieron ser mártires por una mejor Ucrania. La cantidad de víctimas en el monasterio San Miguel sobrepasó la capacidad de los médicos, teniendo estos que decidir quién vivía y quién moría. Aún así, estas muertes no podían ser en vano, porque quienes seguían en pie siguieron luchando día y noche hasta que se detuvo la masacre con muchísimas víctimas fallecidas. Después de haber pagado un enorme precio con sangre, el Parlamento por su parte no dio la solución esperada, lo que convertía todo en una derrota y una lucha en vano. Sin embargo, los manifestantes dieron su ultimátum al presidente, el que si no renunciaba a las 10 de la mañana del día 22 de febrero del 2014, se haría una ofensiva armada.
Seguido a estas declaraciones, esa misma madrugada Yanukovych escapó rápidamente del país. Finalmente, tras una larga lucha por la libertad y la dignidad, el pueblo fue el vencedor. Pero gracias a este cruel evento, los ucranianos pudieron cambiar las políticas y el futuro de su país, y sus 29 años de independencia ya no serían en papel, sino que por fin una realidad en la que siempre se recordará a Maidán como un pueblo unido y una sociedad con la presencia de Dios. La historia de nuestro país no se aleja de esta realidad, ya que el abuso de una minoría desató la furia de la mayoría, y quienes guardaron silencio en el pasado, hoy sus sucesores no tienen miedo de alzar la voz. Pero lamentablemente hemos acudido a la violencia para ser escuchados, y aún así, nuestros desconectados gobernadores no han sabido entender la realidad que vivimos y lo que necesitamos, dándonos respuestas equivocadas como la represión. Es decir, criminalizan la protesta social, desatando odio entre ciudadanos y el orden público, quienes luchan hasta cobrar víctimas o derramar sangre chilena en nuestras calles. No obstante, ambos bandos son solo víctimas de un sistema creado por la inútil clase política y la oligarquía de nuestro país, quienes ponen sus intereses personales sobre los ciudadanos, violentando al pueblo durante generaciones, limitando nuestros derechos y libertades, cegándonos a un mundo mejor. Por otro lado, nosotros solo queremos igualdad de condiciones y más oportunidades, pero para esto debe dejar de existir la clase corrupta que se da el derecho de manipularnos y tratarnos como basura. Durante este último año hemos pagado un precio muy alto, pero este no ha sido en vano. El día 25 de octubre del 2020 ganamos la oportunidad de reescribir nuestra constitución política. Pero en esta trascendental jugada debemos elegir bien a quienes actualicen nuestra historia, personas que de verdad representen a nuestra sociedad y el común de la gente, ya que nos aburrimos de los mismos hambrientos de poder, quienes solo han truncado el renacer del país y nos han entregado décadas de hambre y pobreza. Pero si después de esta jugada llegara a gobernar otra vez la corrupción, habrá otra revolución. Después de un largo tiempo de curar nuestras heridas y razonar lo ocurrido en nuestro país, nos dejan claro que sigue vigente el lema que el pueblo unido jamás será vencido, y nos entrega una valiosa misión que será educarnos lo más que podamos para mejorar nuestra sociedad día a día, desde nuestros niños hasta nuestros ancianos, para que no destruyan nuestras vidas, no sigamos sobrando ni pateando piedras. Y a pesar que esta crisis nadie supo que vendría, todos sabemos que hará un cambio radical en nuestra sociedad, creando un Chile nuevo y mejor.